Amada iglesia, amados hermanos, queridos amigos, que este día esté lleno de bendición para ti y que en este día podamos juntos, una vez más, ser edificados en el conocimiento precioso de la palabra de Dios. Estamos llegando a través de estos temas a un nivel de conocimiento sólido. Y hoy quiero, con la ayuda del Señor, abrir un camino para una enseñanza profunda que con toda seguridad va a aclarar muchas de las preguntas que tenemos respecto de nuestro Dios amado y de nosotros mismos, y que sin duda nos va a bendecir poderosamente. El tema para hoy lo he llamado los actos incondicionales de Dios. Así que yo te invito a que hagamos una oración juntos. Querido Padre, en esta hermosa hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y oramos para que desde nuestro espíritu, donde tú moras y donde tú habitas con nosotros, el Espíritu Santo pueda impartirnos revelación, conocimiento y sabiduría y entendimiento de ti y de tus propósitos, de lo que tú has hecho, de lo que tú harás eventualmente con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de sacar este tiempo precioso para compartir con tus santos tu hermosa palabra, lo cual hago con gozo y con alegría y con el anhelo y el deseo de que mis hermanos puedan ser edificados por ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los actos incondicionales de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta hermosa hora en Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado en Cristo es lo que yo he llamado hoy los actos incondicionales de Dios. Desde que el pecado de Adán nos pasó a todos los hombres, ninguno de nosotros poseemos la virtud moral o espiritual que nos acredite como merecedores del amor incondicional de Dios. Si no hay ni un justo ni bueno en la tierra, como dice la Escritura, entonces todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha dado es por su gracia incondicional. Efesios 2, 4, 5, lo vuelvo a leer, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este texto maravilloso encontramos las riquezas de la gracia de Dios y la manera maravillosa como expresar cómo Dios es rico en tres cosas: misericordia, amor y vida. Dios, antes de la fundación del mundo, decretó estas tres cosas de su gracia incondicional para que fueran para ti y para que fueran para mí, para que fueran para nosotros. Pero ¿cómo estábamos nosotros antes de recibir esta gracia incondicional? Antes de recibir la riqueza de su misericordia, de su amor y de la vida eterna de Dios.
La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú estabas físicamente vivo, pero espiritualmente muertos en pecado. Y estando muerto en pecado, no eras salvo, no eras perdonado, no tenías al Espíritu Santo, ni estabas reconciliado con Dios. Y por ende, antes de esta obra maravillosa de gracia de Dios en nuestras vidas, tú y yo éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos amó, nos dio vida y por su misericordia nos salvó. Amor y vida son las riquezas de la gracia inmerecida de Dios. Si esas riquezas están en ti, entonces tú ya no estás muerto. No eres un pobre, sino un rico en misericordia, en amor y en vida. Una vez que Dios nos amó y nos dio vida, observemos qué más hizo Dios. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo Dios te amó y te dio vida eterna, sino que también te hizo sentar. ¿Para qué hizo Dios todo esto? El versículo 7 tiene la respuesta y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tú y yo estábamos en dos posiciones, completamente miserables antes de venir a Cristo. Estábamos en la posición miserable de muertos y en la posición miserable de pecadores perdidos. Pero por gracia incondicional entramos a las riquezas de su misericordia, su amor y su vida, para estar hoy sentados en lugares celestiales con Cristo. Donde está Cristo, estás tú. Si Él está sentado, tú también estás sentado. El lugar donde está Él es el lugar donde también estás tú. Y la pregunta en esta mañana es trascendental y es muy importante. ¿En qué tipo de gracia tú te encuentras? ¿Te encuentras en las abundantes riquezas de la gracia de Dios? Para poderlo entender, hemos de saber que esta gracia no es pobre, es rica. No es corta, es abundante. Y observa en qué siglos están las abundantes riquezas de la gracia. Están en los siglos venideros, como dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, que son los que estamos viviendo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo comenzaron los siglos venideros? Comenzaron cuando Cristo consumó en su cuerpo sobre el madero los tiempos de la ley, y eso es sumamente importante repetirlo y entenderlo. Hebreos capítulo 9 versículo 26 dice: Cristo, en su parte final dice: Cristo en la consumación de los tiempos quitó de en medio el pecado. Los siglos venideros comenzaron cuando Cristo le dio fin a los tiempos y a las edades de la ley, es decir, al antiguo pacto. Después de Cristo, la ley está consumada. En esta consumación, por medio de su muerte, Cristo quitó de en medio el pecado y por ende la ley. Pues por medio de la ley era que el hombre tenía el conocimiento o la conciencia del pecado. Cristo ya quitó la ley,
el pecado, la condenación, la muerte eterna. A ti y a mí ya te quitó el diablo de encima, ya venció a los demonios y los expuso públicamente en la cruz. Te quitó de en medio del lago de fuego. El infierno para ti y para mí no existe. Tú vamos para allá porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y Cristo también quitó de en medio al judaísmo, los ritos, las ceremonias, los ayunos físicos, las vigilias, el agua, el aceite, el incienso, las procesiones, las penitencias. De tal manera que ahora tú y yo en Cristo somos completamente libres. ¿En dónde estás tú? ¿Estás viviendo los siglos de las abundantes riquezas de la gracia de Dios? Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El primer pacto, la ley, se fue. Caminó a través de los tiempos de la ley, pero cuando llegó a la cruz, Jesús con su muerte puso fin a ese pacto. Lo terminó, lo cumplió. Y eso es importante que lo entendamos. Pues Romanos capítulo 10, el versículo 4, tú lo lees y nos dice: el fin de la ley es Cristo. Con la muerte de Cristo se dio fin al pacto de la letra muerta, de los ritos muertos. Y ahora estamos viviendo en el disfrute de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Estos son siglos de gracia, siglos de reposo, siglos de paz para con Dios, siglos de libertad. Estos son los siglos del Cristo resucitado. Son los siglos del único y verdadero evangelio que existe, que es el evangelio de la gracia. En este tiempo maravilloso estás tú y estoy yo. Y lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta hora es que es tiempo de que disfrutemos, de que nos sentemos con Cristo y disfrutemos esta riqueza maravillosa que el Señor nos ha dado. No se puede turbar nuestro corazón ni tener miedo por todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro hoy en día. Pandemias, muerte, violaciones, miseria, latrocinio, engaños gubernamentales, tantas cosas que todas ya estaban predeterminadas por Dios, que así tendrían que suceder. Pero tú y yo, aunque vivimos en el mundo, no estamos en el mundo. No somos del mundo. Somos del Espíritu, somos del nuevo pacto. Somos la nueva creación de Dios sobre la tierra, y es indispensable que esto tú y yo lo entendamos, y lo más importante, lo vivamos y lo disfrutemos. Tú no puedes cambiar ni puedes combinar lo que Dios ya hizo. Tú no puedes combinar la ley con la gracia. Este no es tiempo de la ley muerta de Moisés. No puedes estar en los antiguos pactos, ni en iglesias de Moisés o de ley, ni en ritos de la ley, ni en Jesús bajo la ley, que como aprenderemos en otra oportunidad. Una cosa es Jesús en la carne, habiendo vivido 33 años y medio sobre la tierra bajo la ley de Moisés para cumplirla y darle fin en la cruz del Calvario, a quien conocimos como Jesús de Nazaret, que fue su ciudadanía terrenal. A Cristo ya no lo conocemos así. Él es el resucitado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Príncipe eterno de paz, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el futuro esposo de su iglesia bendecida, la cual somos nosotros. Y si a Cristo lo conocimos en la carne,
durante 33 años y medio. Después de la cruz ya no podemos seguirlo conociendo así, porque Él resucitó, venció la muerte. Dejó de ser un alma viviente para convertirse en un espíritu vivificante, que es lo que tú y yo hoy poseemos y tenemos en Cristo. No podemos entonces, hermanos, y lo voy a repetir, estar en los antiguos pactos, ni en iglesias de Moisés o iglesias de ley, ni en ritos de ley, ni en Jesús bajo la ley, ni en predicadores de la ley que abundan por muchas partes. Dios en estos siglos de gracia nos amó y nos dio vida eterna y nos ha hecho sentar juntamente con su Hijo en nuestro espíritu en lugares celestiales, en los lugares más altos del universo, donde Dios en su misericordia decidió habitar y morar en ti y en mí, en nuestro espíritu, que son los lugares celestiales que tú y yo, a través del Evangelio de la Gracia, estamos aprendiendo a descubrir y a entender. En estos lugares de gracia celestial ya estás sentado, estás reinando en vida, estás en reposo, estás en libertad. Y de allí no te puedes levantar porque juntamente con Cristo estás sentado. Eso es lo que dice la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra que tú y yo debemos confesar y creer. Él, Jesús, está a tu lado para no dejarte levantar del trono de gracia y de reposo en el lugar en que Dios te ha colocado y me ha colocado a mí. Dios se sentó una vez y para siempre, y sentado siempre, sentado para disfrutar de Cristo con todas sus abundantes riquezas de gracia. La palabra de Dios, como lo veremos más adelante, se puede interpretar de tres maneras. Una es literal, lo que está escrito, los tiempos, los hechos, los sucesos. Otro es un tiempo profético, donde hay muchas de las cosas cumplidas, pero algunas que están por complementar el cumplimiento de todas las cosas que Dios predecretó desde antes de la fundación del mundo. Pero otra manera es interpretarla espiritualmente. Y la interpretación bíblica de la palabra en muchos lugares es dual. Una es literal y la otra espiritual, como vamos a aprender en el futuro, porque vamos a ver temas maduros muy importantes para tu vida y para mi vida. Así que los lugares celestiales hoy son nuestro milenio espiritual. ¿Por qué? Porque el milenio es un estado de reinado, de justicia, de gozo, de paz, literalmente. Y entonces, si nosotros ya vivimos en este reino maravilloso, tú y yo vivimos en el reino espiritual de Dios, disfrutando este milenio espiritual de Dios. Dios se sentó una vez y para siempre, y Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no consiste en comidas, ni en bebidas, ni en abluciones, ni en sacrificios, ni en actos litúrgicos externos, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los lugares celestiales, el reino de Dios son eso. Mételo en tu chip. Entiéndelo, hermano amado, amada hermana. Los lugares celestiales, el reino de Dios, son justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero no solo Dios te amó, sino que te dio vida, te resucitó y te hizo sentar en reposo. En 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 6, dice la Escritura: te hizo un ministro competente del nuevo pacto que vivifica. Estos son los siglos del nuevo pacto.
los siglos de la riqueza de la gracia de Dios que tú y yo estamos llamados a vivir y a disfrutar. ¿Qué clase de pacto es la gracia? No solamente es un pacto nuevo, sino que también es un pacto eterno. Y eso tenemos que entenderlo perfectamente. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, este texto es de una profundidad extraordinaria y podríamos gastar horas haciendo temas sobre él. Quiero rescatar, hermanos, que tú y yo, por medio de la sangre del pacto eterno, estamos viviendo estos siglos venideros en la gracia rica de Dios para nosotros. Pero me llama mucho la atención que el versículo 21 dice que Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y termina diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Qué cosa maravillosa! Él me hace apto y Él hace en mí lo necesario para que mi vida sea agradable delante de Él por medio del Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este texto se nos habla de la sangre del pacto eterno. Así que la sangre de Cristo es el sello del nuevo pacto eterno de Dios. Tú estás y yo estoy en algo eterno y nuevo. Por tanto, estoy siendo llamado por Dios a desechar lo viejo, a dejar el viejo Adán, al viejo Moisés, a dejar la vieja ley con sus ritos y mandamientos imposibles de cumplir por ningún ser humano, a abandonar los viejos rudimentos del judaísmo. Pues Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y si tú lees el contexto de Filipenses 3, encontrarás que el apóstol Pablo allí habla de su judaísmo, de su descendencia de la tribu de Benjamín, de su importancia en el gobierno judío de su época, de su educación a los pies de Gamaliel, a lo cual él dijo, todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Léelo, por favor, es sumamente importante, Filipenses 3. Así que, amados, adelante está el nuevo pacto. Y el nuevo pacto que está delante de ti y de mí es eterno. Atrás quedó la esclavitud de Egipto. Atrás quedó Jesús de Nazaret bajo la ley. En los 4 evangelios donde se terminó la ley. Porque los 4 evangelios narran la vida natural de Cristo en la tierra con el propósito de poner fin a la ley. Y con el propósito que ya vimos de ir a la cruz, para que por medio de su muerte Dios pudiera dejar de habitar en los cielos y venir a morar en tu corazón y en mi corazón, en donde hoy tú y yo moramos con Cristo y donde estamos sentados en lugares celestiales. Segunda de Corintios capítulo 5, lo conocemos, versículo 17. Dice que nosotros somos la nueva creación de Dios y dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entendamos esa parte, mis amados. Hoy para ti y para mí en Cristo, todo es absolutamente nuevo. ¿Qué hizo Dios de ti? Te hizo un ministro competente del nuevo pacto, del cual tenemos un tema ahí en YouTube que tú puedes buscar y que tú puedes estudiar si no lo has hecho. Todo el que predica la cátedra de Moisés es un incompetente hoy.
En gracia no podemos competir con la ley. En gracia, la competencia de un ministro del nuevo pacto es una competencia con el Espíritu que vivifica y que da vida a los que están muertos en pecados. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en Cristo nos dio vida y nos dio las abundantes riquezas de su gracia para que las disfrutemos. Amado hermano, amada hermana y querido amigo, entra en el nuevo pacto. Pídele al Señor que te dé la sabiduría para entenderlo y escudriñarlo, amarlo, entenderlo y aplicarlo en tu diario vivir. Porque sólo así tendrás vida, paz y gozo. Sólo así estarás reinando en el Espíritu, juntamente con Cristo, sobre todas las circunstancias de nuestra vida natural, que obviamente para muchos no son fáciles. Que muchas veces en nuestra vida diaria tenemos que enfrentar penalidades y sufrimientos. Pero que por encima de todas esas cosas, la abundante riqueza de la gracia de Dios en tu corazón y en mi corazón nos fortalece para seguir adelante y para seguir disfrutando el día a día. No busques gracia en hombres o en movimientos. La gracia, la vida y la paz ya están en ti y en mí por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un tesoro escondido en nuestro espíritu, en esta vasija de barro, como dice el apóstol Pablo en otra de sus epístolas. Y es tiempo de que tú y yo descubramos ese tesoro para que lo disfrutemos, para que lo vivamos, para que lo compartamos, para gloria de Dios y para gloria nuestra. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tus actos incondicionales. Gracias por habernos amado con amor eterno. Y habiendo estado muertos en delitos y pecados, habernos regalado el don de tu gracia para ser salvos por Cristo. Y tener hoy el privilegio de estar sentados con tu Hijo amado en nuestros lugares celestiales, donde tú habitas en este templo terrenal. Yo oro, mi Señor, para que tú ayudes a quienes ven este mensaje a que puedan dilucidar y entender estas verdades, para que juntos disfrutemos el poder de este siglo venidero, en el cual a ti te plació mostrar las riquezas de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu salvación. Y habiéndonos visto pobres, habernos enriquecido con el tesoro escondido en Cristo, que está en nuestros espíritus, en nuestros corazones, siendo iluminados por el Espíritu Santo, para que nuestro entendimiento sea alumbrado y podamos en verdad disfrutar de la gracia y la dicha del perdón y de una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, gracias por tu atención. Prepárate porque lo que viene es mucho más sólido. Vamos a ir entrando poco a poco en el misterio sólido de Dios y en los tesoros que están escondidos en ti y en mí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta la próxima.